el estudio también gente con la que queremos conversar. Se trata de precisamente políticos de distintos sectores. Estamos con Andrés Longton, diputado, pero senador electo también por Renovación Nacional, y Vlado Mirosevic, también diputado, pero senador electo del Partido Liberal. Sí, todavía le vamos a decir diputado. Sí. Hasta el 11 de Hasta marzo. más. Salud. Oye, felicitaciones a ambos por sus Muchas gracias. respectivos triunfos. Y bueno, enfrentamos desafíos importantes. Estamos viendo la situación de Arica, que el temor no es simplemente, porque mucha gente dice, pero mira, esta cuestión pasa regularmente acá en este lugar. El tema es que esto están advirtiendo las propias autoridades regionales de que esto va a ir creciendo y va a ser un problema humanitario de todas maneras, pero también de una controversia, si se quiere decir, con los vecinos países nuestros, que sin la ayuda de ellos difícilmente van a lograr los objetivos, los que quieren volver a sus países, y también parte de lo que, digámoslo, ha sido debate nacional, el exceso de migración que nos ha desbordado, sobre todo la irregular, no la regular. Sí. Parto por usted, diputado. Sí, José Luis. A ver, primero me llama la atención que el subsecretario Ramos y el gobierno en general no le den tanta importancia a esto, que digan que es parte de la normalidad lo que ocurre en la frontera. No puede ser parte de la normalidad lo que ocurre en la frontera, ver a esa cantidad de gente atochada queriendo salir de Chile y que ingresó de manera ilegal. Y yo creo que eso tiene una clave política, más electoral. Tratar de no darle la relevancia necesaria a un problema que nos viene acompañando hace muchos años, a 2 semanas de una elección. Y la relevancia necesaria podría haber sido, en vez de que fuera los subsecretarios, haber ido el ministro del Interior, el ministro de Seguridad. Por supuesto, mira, cuando tenemos cifras acumuladas de estos 4 años, casi 4 años de gobierno, donde han ingresado, según la PDI, más de 150.000 migrantes de manera irregular o ilegal a nuestro país, donde hay una cifra de expulsión que no supera casi los 2.000 administrativos y poquito más de 2.500 judiciales. Es decir, una cifra muy exigua en relación a la cantidad de migrantes que han ingresado. Obviamente que estamos frente a una crisis que nos viene acompañando hace muchos años, y esto exige por parte del gobierno tener conversaciones ya previamente con Perú, con Bolivia, con Ecuador y con Colombia, no esperar hasta ahora. ¿Por qué cree que no se anticipó? Que finalmente nosotros hablábamos recién con el gobernador y él mismo fue bien honesto y claro en decirlo. Cree que los subsecretarios del Interior y de Seguridad llegaron porque esto se volvió mediático. A ver, yo creo que, yo te quiero retroceder un poco el tiempo. En el programa del presidente Boric se hablaba de regularizar. No se hablaba ni de expulsar, ni de controlar fronteras. Entonces el gobierno dejó pasar más de un año. Se hicieron 2 modificaciones legales para efectos de poder facilitar las expulsiones. Se amplió el plazo de detención, se empezó a notificar por carta certificada y se amplió el radio de migración irregular para poder reconducir a 10 kilómetros. A pesar de eso, las expulsiones no aumentaron sostenidamente. Y el acuerdo con Bolivia se demoró más de 3 años. Pero no hablamos con un acuerdo, bueno, ahí quiero llegar, un acuerdo con Bolivia, en que en la práctica significa que puede reconducir no más de 10 o 20 personas al día. Siempre y cuando además le des la visa temporaria gratuita, porque además tiene una visa para trabajadores agrícolas gratuita. Por lo tanto, no es negocio para Chile, de ninguna manera, porque siguen ingresando a Chile migrantes ilegales, no son detenidos, se autodenuncian, pero después ingresan como Pedro en su casa a Chile, sin ninguna dificultad. Además, con el agregado de que tienen incentivos perversos para ingresar, porque ¿qué es mejor? ¿Ingresar a Perú, Bolivia, Ecuador o a Chile, que da salud gratuita, educación gratuita, vivienda, y hasta hace poco se podía inscribir en el registro social de hogares? Entonces, claramente que el incentivo a venir en Chile es muy alta. Muy alto. Yo estaba viendo la cifra... Para tirarle la pelota también al diputado Mirosevic, entonces, desde su punto de vista, entonces podría ser una gran oportunidad para el gobierno y para la candidatura de Janet Jara, por ejemplo, de que efectivamente esta crisis en cierne podría ser toda una oportunidad para mostrar la robustez de la política chilena, de que efectivamente, porque convengamos que si la cosa es media tibia en esto, no es bueno para Janet Jara, en mi humilde opinión. A ver, lo primero, yo creo que esto no hay que politizarlo. Esto es un tema que Arica viene sufriendo hace mucho rato. Sí, y a mí en particular me ofende un poco que hayan ciertos comandos que lo que hacen sea utilizar esto a propósito de una elección en 2 semanas más.
Pero Porque- es obvio que se va a politizar si estamos a 2 semanas de las Exacto. elecciones, Está muy es bien, inevitable. pero- Y este es un tema sensible. está muy bien, porque pero yo esto como- no estamos hablando de que necesitamos más áreas verdes. No, Estamos no, no. hablando de un O sea, tema déjenme- que es de prioridad para los que ha sido chilenos. decirle central que en la discusión si hay- también. si hay alguien que sabe esto, somos los ariqueños, porque Sí, lo pues. hemos sufrido durante años. Por lo tanto, yo como representante de Arica tengo el deber de decirle a un candidato en particular que está aprovechando esta situación hoy día electoralmente, pero que no hemos visto una preocupación permanente de Arica. Nosotros, ¿qué reclamamos desde Arica? Que tengamos una política de Estado fuerte respecto a las fronteras y que no se nos abandone, que se nos ha abandonado de manera crónica. No me refiero a este gobierno en particular. Chile tiene un abandono en sus zonas extremas, llámese norte y también sur austral, un abandono permanente y a nadie le importa pero, diputado, eso. estoy de acuerdo con el A abandono. nadie le importa y Pero- ahora como hay elecciones, hay una utilización. Pero ¿Qué- diputado, qué diputado, A a ver, ver. yo entiendo Pero la fue el propio utilización, gobernador de entiendo el Arica abandono. que levantó Pero la- el día de ayer, la candidata de su sector dijo que ella hubiera hecho las cosas de una forma distinta. Primera cuestión. Claro. No solamente eso, dijo que ella hubiera mandado a los ministros al norte y que si hubiera sido presidenta esto no hubiera ocurrido. Entonces, aquí la politización de esto Es de lado y lado. es de lado y lado. Entonces tenemos una urgencia hoy día. Sí, Pero además ¿Cómo que, nos ojo, hacemos cargo de Mire, esa déjeme urgencia? decirle que yo estoy en complementar lo de contra de la Claudio, politización fue de el ambos propio lados. gobernador de la A mí región no que me levantó gusta la la alarma. politización de ninguno de los dos lados, porque esto es un tema serio, un tema que hemos sufrido en el norte, y no me gusta la politización de nada. Pero hay respecto una de esto, urgencia. Pero porque es no ha habido nada. inevitable. Pero déjeme decirle que la urgencia no se resuelve con una declaración de un candidato presidencial en Santiago. ¿Sabe cómo se resuelve? A través de la vía diplomática, Chile tiene que exigirle a Perú un salvoconducto, porque no le estamos pidiendo un imposible a Perú. Sería imposible pedirle a Perú que ellos mantengan y reciban a esa gente de manera definitiva. No le estamos pidiendo eso. Le estamos pidiendo que establezca de manera transitoria, porque esa gente tampoco quiere quedarse en el Perú. No lo sabemos. No, sí. No, yo lo Pero sé. si ¿sabe así por qué como lo sé? entran y salen los No, migrantes pero ¿sabe por qué irregulares, lo entran sé? y salen como Pedro No, por su porque casa. en Arica todo el mundo lo sabe. Hace 2 años que venimos viendo que diariamente entre 30 a 50 personas están saliendo. No es que esta semana estén saliendo. 2 años al menos que hay un grupo de personas que está saliendo. Y la primera ola fue de haitianos. Se lo digo porque a mí me tocaba en el avión No, todas sí, las semanas de Santiago a Arica. Había un porcentaje, yo le diría que un 20-30% del avión eran haitianos, que querían salir de la frontera, llegaban al aeropuerto en Chacayuta y está al lado de la frontera, por lo tanto inmediatamente ¿Y por qué no se lo cruzaban. pedimos antes a Perú Diputado. entonces? ¿Por qué no se porque- anticipa? Está bien, pero escúchame. Hace 2 años que esa gente sí podía salir, porque en Perú los recibían y se iban. Se iban todos los días. Pregúntale usted, mira, ahí que está. Pero es que no es Del que Pino, pudieran le puede salir. preguntar a los taxistas de Arica Tacna. Pero mire, Todos los diputado. días la gente salía. Y eso Diputado, no era noticia. diputado, el tema es que aquí estamos viendo una frontera militarizada. Esa imagen Eso es lo en nuevo. vivo. Sí. Esta Eso es lo imagen que es en cambió. vivo. El tema es que, claro, a lo la voz mejor- de alerta que levantó el gobernador. Sí. y eso y son personas que estaban de día, José María, a ti también te consta, de noche se juntaban mucho más, aprovechando la noche pasaban igual. Esas personas ahora se están acumulando porque no pueden pasar a raíz de que están allí los militares peruanos. Esa es la realidad Eso que es lo cambió. nuevo. Pero eso, perdón, pero eso sucedió, perdón, hay Claro, que decirlo. Eso sucedió unilateralmente y de manera sorpresiva, porque el gobierno peruano, sin consulta a Chile, lo que hace es que establece una militarización que no podemos criticar porque nosotros Pero hicimos si lo mismo nosotros hace 2 hicimos lo años atrás. mismo, pues, pero es lo está que hay bien, que si yo hacer. no estoy criticando eso, ellos están en todo su derecho de fortalecer la frontera. El punto es que sucede de manera sorpresiva, producto de una situación política interna en el Perú, porque todos sabemos cuál es la razón Pero de que que haya Perú sido hace. sorpresivo es malo. Si usted me pregunta a mí, yo creo que Chile tiene una política mucho más respetuosa con sus países vecinos. Cuando nosotros militarizamos la frontera, se hizo con información anticipada a Perú y a Bolivia. Ellos no pueden decir que se sorprendieron cuando Chile militarizó la frontera. Pero aquí en Chile no podemos decir lo mismo. Nosotros sí nos sorprendimos cuando de un día para otro el presidente dice vamos a militarizar la frontera y Entonces impidieron le el hago la paso. siguiente pregunta, diputado, porque este es un escenario nuevo y Sí. que va a perjudicar a la gente de Arica, a su gente. Eso es lo que yo estoy defendiendo. Claro, lo que pasa es que entonces, ¿cómo tenemos que actuar? ¿Qué le pediría usted a este gobierno? Porque en definitiva,
todos nuestros vecinos hacen lo que quieren con nosotros. Bolivia, perdóneme, pero Bolivia aquí hasta incluso le van a poner feria automóvil de Chile. Descaro, Le van a poner, le falta poco. Con el tema de robo de Ah, vehículos, sí. un No, descaro total Bolivia. No, claro, Sí, pues un Bolivia desastre. ha sido un vecino desastre. súper incómodo, súper desagradable. Sí. No, Así no, es. no hace nada por controlar el flujo de migrantes. La gente de la región de Tarapacá lo está pasando pésimo. Sí. O sea, no hace nada Bolivia, digámoslo. Ya, pero sin pero desviarnos, nosotros ¿qué sí le dejamos pediría al pasar. gobierno para que, Yo cómo le debería digo- actuar el gobierno con este problema? Así es. Y fuera de la politización del momento, lo que yo ya le pedí al gobierno, y es que aceleraran el camino diplomático con Perú, que es lo que está sucediendo Pero hoy que ya no día. vamos a llegar con puras reuniones, por diputados. Pero- ¿Qué pero, medida Priscila, concreta pero- se pero puede te hago- tomar de partiendo por iluminar? pero partiendo Priscila, por por eso que yo fiscalizar digo, ahí. si queremos hablar en serio y de verdad queremos defender ¿Pero a qué Arica, vamos a hacer hoy día o mañana? pero dígame una cosa, Pero- cuando Perú cierra la frontera, es una decisión unilateral de ellos. Una decisión incorrecta, claro, porque es en consulta con Chile y no Pero se están hace en con la todo su coordinación que derecho. requiere, pero déjeme decirle, ¿y cuál es el otro camino? Ya, pero diputado, ¿Existe otro camino, sino acaso a ver, en obligar términos a Perú? Pero en términos de inteligencia, en términos de estrategia, ¿no debíamos estar preparados con mucha anticipación para un escenario como este? Recién ahora nos vamos a empezar a reunir con Perú. ¿Sabes lo que pasa? Que pero- dentro de la estrategia de Janet Jara y además del presidente Boric, cosa que no ha ejecutado porque es impopular, pero lo tenía listo para ejecutarlo con una firma, era regularizar a más de 180.000 migrantes que se habían empadronado. Y es el camino que quiere seguir Janet Jara con los 300.000, más de 300.000 migrantes irregulares que hay en Chile. Por lo tanto, la política no era de expulsar. La política no era de solucionar esto, la política era de regularizar a quien ingresaba que sea un ilegalmente a incentivo. Chile. Y eso es un incentivo perverso, porque la invitación es, vengan. No solamente no los vamos a expulsar, sino que además se van a poder quedar permanentemente en Chile, trabajar de manera ilegal, tener salud, etcétera, etcétera. Entonces, los incentivos por parte del gobierno eran distintos. Que ocurrió que esta situación se tornó impopular y nos empezó a afectar profundamente hace mucho tiempo ya, pero que el gobierno se empezó a dar cuenta en los últimos años, y producto de que esa política comunicacionalmente no era buena, la tiene durmiendo. Pero Janet Jara ha sido lo suficientemente clara en este camino, al contrario de lo que José Antonio Caz. José Antonio Caz ha dicho algo muy claro. La política prioritaria va a ser la expulsión de nuestro país para quienes ingresen ilegalmente y cortar con los incentivos para ingresar a Chile. ¿Qué se puede hacer acá? Primero, verificar cuántas órdenes de expulsión hay en la gente que está ahí. O cuánta gente se quiere volver, efectivamente. Porque lo que dicen es que la ruta a Venezuela está cortada. Efectivamente está cortada la ruta a Venezuela aérea. Pero ¿qué pasa con las rutas alternativas? Vía Colombia, vía Ecuador, vía Brasil. Pero, diputado, porque en esa además misma- Colombia estaba entregando visa de manera permanente. Brasil no exigía visa. Ya, pero, diputado, Bolivia en tampoco. esa misma Entonces, línea. el tema es por qué a última hora, por qué cuando el conflicto estalla. Ya, Esos son diputado, los en temas esa que misma obviamente línea, en esa misma línea, de generan acuerdo a lo que confusión. plantea PRI y Repe hace algunos minutos, entendiendo esa urgencia, entendiendo que no se ha hecho, ya. Hoy día tenemos una urgencia en Arica, antes de Arica. Hoy día, además de lo que podemos reunirnos ahí con Perú, con todo, es por qué no se empieza a hacer control para que las personas no lleguen a Arica. Eso. En el fondo, ¿por qué no nos anticipamos en términos de empadronamiento? ¿Por Sí. qué no se refuerza el registro civil en Arica, en Iquique, para que las personas que quieran regularizar y que quieran irse, les facilitemos el camino para que lo puedan hacer? Aquellos niños que tienen padres chilenos, le empezamos a facilitar el camino para que puedan obtener esas autorizaciones. En el fondo, es hacerse cargo de manera responsable, no a través de reuniones solamente, sino de hechos concretos hoy día para la gente de Arica. Yo me imagino, diputado, que usted está esperando hoy día respuestas más concretas para Arica. Sí, déjenme decir una cosa. Estos 2 años donde la gente estaba saliendo, que no era noticia, que a nadie le importaba, yo lo dije varias veces en los Porque medios de salían, comunicación. Es que salían igual. ¿no? Salían. El problema es que acá se van a quedar pero ahí. Por eso, pues, si el punto Sí, el esa es la punto- diferencia, que ahora hay un tapón. No, por eso, sí. Eso estaba funcionando hasta ahora bien. De manera ordenada la Es gente que no se iba. funcionaba bien Convengamos- porque la gente no se iba de manera ordenada, no pasaban por el paso fronterizo, llegaba la noche, se iban por otros puntos otros en donde puntos, claro. ahora están Sí, los pero militares, la no gente pueden salía. pasar. Es que está bien. Pero salían igual, eso no está Sí, bien. pero pues, convengamos una diputado. cosa. Salían de manera ilegal. Pero Sí, espérate, pero ¿cuál es el convengamos- interés de Chile? Si nosotros ya copamos nuestra capacidad de recibir migrantes. Si ustedes me preguntan a mí, cuando habían 50 personas en la frontera para salir, ¿eso era una buena o mala noticia? En Arica lo celebramos, decían buena obra, porque nosotros copamos nuestra capacidad de recibir migrantes. Por lo tanto, eso estaba funcionando. Entonces, el problema es que ahora cuando Perú, de manera sorpresiva, toma esta decisión, nos pasó algo parecido el 2023, ustedes recordarán. Sí, claro. Que la diplomacia, aunque se ningunee,
Porque para mí sería bien fácil venir para acá como político a engañar a la gente que la solución es inmediata. No, no hay manera de resolver esto sino diplomáticamente. No hay manera. O sea, cuando usted me dice, pero puras reuniones con Perú, si alguien me puede explicar cuál es la otra solución, yo la firmo al tiro. Pero la única manera Pero es que cuando obligar uno a le da- Perú yo estoy de en una acuerdo. mesa diplomática de que entienda que esta gente tiene que transitar Pero por Perú de diputado, otra yo manera. estoy absolutamente de acuerdo con usted. Esto es una solución diplomática, aquí no vamos a tirar tanques a Es que abrir no hay caminos otra por dentro de solución, Perú. lógico, si el tema es por qué no llega antes. No, y también, si ya ok, se toma la decisión ahora, ¿por qué va el subsecretario? ¿Dónde está el canciller si esto es un problema muy grande? Yo hubiese esperado esto a nivel más alto de Cancillería. O sea, yo estoy de acuerdo en que las Convengamos- autoridades debieron... O sea, a mí no me gusta la declaración del subsecretario Víctor Ramos respecto de que esto es la normalidad. Claro, él se refería a la normalidad respecto de la cantidad de personas que sale diariamente. En ese sentido es normal las cifras actuales, pero no es normal que esa gente esté varada ahí en el limbo. Entonces, Con no me eso- gusta la Sí, declaración pero del subsecretario, no me gusta definitivamente. convengamos, diputados, que tenemos un problema que se arrastra hace hartos años atrás. O sea, nosotros no fuimos capaces como gobierno de controlar la frontera. No fuimos capaces. Así es, No como fuimos Estado. capaces de colocar lo que está haciendo Perú, en colocar casi un militar cada 200 50 metros, metros, 200 claro. metros. No fuimos capaces de hacerlo. No tenemos la fuerza para poder tener esos militares allá en el norte, querámoslo o no, porque nuestras fuerzas militares fueron disminuyendo, ¿cierto?, con el paso de los años. Ahora, si hubiésemos podido controlar efectivamente la frontera norte, no solamente con Perú, con Bolivia ni hablar, es un desastre como pasa la gente ida y vuelta, ¿cierto? Y el tráfico. Ahora, esto va a ser, y se lo digo yo por la experiencia policial, muy conveniente para quienes quieren hacer el tráfico de narcotráfico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está todo centrado ahora en el norte, en Chacayuta, pero estamos descuidando en la entrada por Bolivia, por lo tanto se van a aprovechar seguramente los narcotraficantes mientras están allá ocupados con un problema político, ¿cierto? Nosotros pasamos por acá. Entonces, nosotros no fuimos capaces de controlar para que toda persona que quisiese entrar al país entrara por Chacayuta, que era nuestro control fronterizo. Integrado, pero control fronterizo. Ahora, nosotros también tenemos control de visa. Nadie lo respetaba. Po. Entonces, pero claro, ahora nos asombramos que Perú está pidiendo visa. Y si nosotros también controlamos con visa al venezolano. Y así todo pasaba Hace igual. muchos años, claro. Hace muchos años. Responsabilidad Entonces, ¿de qué nos sorprendemos ahora? Ahora, súper permisivos. Aquí es muy fácil tomarse un terreno y construirse una casa. Muy fácil acceder a lo que decía el diputado Lonton, A todos los servicios. a todos los servicios. Muy fácil. Porque nuestras leyes no estaban preparadas para la migración. Nuestro sistema migratorio atrasadísimo. El control migratorio en cuanto a sistemas computacionales, sistemas biométricos, atrasadísimo. Todavía pueden entrar terroristas del tipo que usted quiera por el aeropuerto internacional, porque no tenemos un control biométrico, ¿cierto?, exhaustivo como lo tiene otros países en Europa, ¿cierto? Y para qué hablar de Estados Unidos. Porque el control biométrico de la persona que yo tengo en pantalla, ¿cierto?, es muy válido de efectuarlo. Es una Y foto. saber efectivamente si la persona que viene con su pasaporte es. Eso tampoco lo tenemos en el aeropuerto internacional. ¿Podemos tener terroristas de cualquier naturaleza? Claro que podemos tener terroristas de cualquier naturaleza. Y en la zona norte ni hablar. Si en la zona norte hay sectores en el norte del país que nosotros tenemos tampoco control de ninguna manera en cuanto a tecnología. No nos llega la señal. Ya, Entonces es un tremendo tema. Pero hoy día sí nos enfocamos porque ese es el diagnóstico que conocemos y por supuesto también hay que enfocarse en qué va a pasar con estas personas si es que tienen la intención de salir. ¿Se va a facilitar el paso por Perú? ¿Vamos a tener ahí avance en la conversación que también se va a llevar a cabo de manera diplomática? Y José María del Pino, estás con el exgobernador de la zona. José María. Sí, estamos viendo justo ahora este despliegue. Estamos contando, son cerca de 50 los efectivos del ejército peruano que están cruzando en este momento la frontera. Juanito, sígueme con la cámara porque están viendo precisamente toda la zona donde veíamos que están dispuestas las luces en la frontera para que ellos comiencen a separarse. No son solo efectivos del ejército, los vemos acompañados de los encargados de la Policía Nacional del Perú, porque recordemos, esta es una fuerza conjunta que está a cargo de un general del ejército, el general Luis Díaz, con quien vamos
vamos a estar esta tarde, nos invitó a que fuéramos a Perú a recorrer con él parte de esta operación. Y fíjense que a lo largo de toda esta frontera, estos son los militares que han llegado y están recibiendo la instrucción, la famosa instrucción de desplazamiento, donde van a estar dispuestos cada uno de los efectivos durante los distintos turnos que van a realizar. Esto aumenta el contingente, porque recordemos que hasta ayer el contingente era de 40 PRI y ahora ya son 50 más los que se suman. Ya, te quiero hacer una pregunta. ¿Las atribuciones que tienen es solo de vigilancia? ¿Ellos pueden retener? ¿Pueden disparar, por ejemplo? ¿Pueden llevarse a las personas a algún punto? ¿Cuál es la intención de esa presencia? ¿Solo vigilar o tienen más atribuciones? Que es la que tenían, por ejemplo, también los efectivos en nuestro país, en la frontera, cuando fueron a la frontera por Colchane. Es vigilar y reconducción, porque recordemos, la ventanilla de la PDI chilena está en el paso de Santa Rosa, por tanto estos militares, si ven a alguien cruzando, lo pasan hacia el otro lado, en esa línea que nosotros le decíamos, ojo, estamos en este lado, oficialmente el lado peruano, nos ha autorizado la policía peruana a no tener que hacer paso por migraciones y poder estar aquí, lo quiero dejar súper claro, pero estamos en territorio peruano, entonces ellos paran, frenan y reconducen para que se devuelvan al otro lado. Y por eso que el atachamiento está al otro lado de ese Cristo, de ese monolito. Mira, Juan, acompáñame por acá. Ahí está el Cristo, para mostrarlo, démosle el zoom. El Cristo divide exactamente cuál es el terreno que depende del lado peruano y el terreno del lado chileno. Y si se dan cuenta, si alguien intenta pasar, lo que van a hacer los militares es reconducirlos hacia el otro lado del Cristo, porque como no han salido por ventanilla chilena ni ingresado por ventanilla peruana, están literalmente en zona de reconducción de acuerdo a los tratados internacionales. Ya, pero es que ahí hay una diferencia. La conducción es hacia el otro lado de la frontera, a diferencia de lo que veíamos en Chile, que los conducían hacia la PDI. Sí. ¿O no? Sí. En Chile los militares no pueden reconducir. Pueden retener. Solo pueden retener y llevar a la autodenuncia y después Claro. ingresan a Chile como Pedro Claro. por su casa si es que no se puede reconducir. Andrés, seamos serios, Pero por seamos favor. serios. A ver, si es que no Andrés, se puede reconducir pero al migrante irregular, entra a Chile. No. Esa es la realidad. Pero sí, por favor, Vlado, es así. ¿puedo dar la otra versión? Esa es la autodenuncia. Mire, por eso han ingresado pero 150.000 en déjeme 4 decir- años. Pero Pero déjenme diputado. decir una cosa. Nosotros somos políticos, hay una elección en 2 semanas más, pero por favor no engañemos. O sea, Pero no si no es la politicemos esto realidad, un tema de Vlado. Estado más allá. Por eso que a mí yo ¿Pero qué me- pasa entonces? ¿Qué según Mira, pasa? lo que pasa es una... Si no Mira, puedes reconducir, ¿qué pasa? Andrés y yo votamos a favor de una reforma constitucional que le dio a las Fuerzas Armadas facultades que voy a enumerar a continuación. Las Fuerzas Armadas lo que hacen hoy día es que retienen a los grupos que entran al país y se la entregan a las policías y las policías reconducen a la Policía Nacional del Perú. Eso es lo que pasa hoy día. No entran al país y después no. Las Fuerzas Armadas, porque no pueden dejar su punto estratégico donde están instaladas, lo que hacen es que llaman a las policías PDI o Carabineros y Carabineros la PDI va al control fronterizo y se lo entrega a través de un acta a la Policía Nacional del Perú. ¿Lo estaban recibiendo? Con Perú nunca hemos tenido problemas respecto de eso. De hecho, la cifra oficial del Ejército de Chile, para que no me crean a mí o no le crean al gobierno, aquí no hay que confundir la opinión política o la posición en la que usted está respecto del dato. El dato es que hay casi un 50% de reducción de Eso no es paso así. por pasos no hábiles. Esa Eso es la no cifra así. del No, Ejército, eso, no, Andrés. pero eso no es así. Pero ¿cómo es no que va a ser así? no es ¿Qué así, cifra maneja Vlado. usted? Yo te voy a hablar- yo te Mira, voy a hablar- déjame decir una última Pero- cosa. Yo A ver. aquí me quiero sacar el sombrero por las Fuerzas Armadas que están en la frontera. Con el sol que ustedes pueden ver y que yo muchas veces lo he ido a visitar in situ, y con el frío de la noche, haciendo la pega para evitar que ingresen estos grupos al país. No es infalible, pero han bajado casi un 50% de el ingreso por pasos no Eso no es habilitados. así. Eso no es ¿Cómo así, no? ¿sabes Esa es por la qué? cifra del Porque ejército, mira, Andrés, yo por le- favor. pero esa es la- bueno, deja Ya, entonces el contrastar, ejército- el ejército miente. deja contrastar la cifra con el ejército. Lo que pasa es que compara con el 2021, pero no compara con el 2020, 2019, 2018. A los gobiernos se les evalúa por el acumulado. El 2021 fue el año histórico con más ingresos, 56.000. Pero en el gobierno de Sí. Boric, el acumulado pandemia. van más de 145.000. Es decir, si es tan efectiva la reconducción como dice Vlado, ¿por qué según cifras oficiales de la PDI van más casi 150.000, 53.000 el año 2022, 44.000 el año 2023, entre 34 y 35.000 el año 2024 y este año vamos a superar los 30.000? Por lo tanto, si es tan efectiva la reconducción como O dice sea, Vlado, No, yo no- ¿por qué están yo no he estos dicho ingresos eso. de autodenuncia por Yo la no- PDI? Porque yo estoy hablando de migrantes irregulares que ingresaron a Chile, no que fueron reconducidos. O Entonces, sea, cuando tiene se que hace ver la el comparación doble, tiene que ver hábilmente, exactamente. espera, el gobierno hace la comparación hábilmente con el 2021,
Pero en el que fue el acumulado, pic de ingresos pero en el en la acumulado del pandemia. gobierno del presidente Piñera fueron 87.000, porque todos los demás años fueron entre 8.000, 10.000, 12.000. El 2021, ¿verdad que estamos fue un hablando del año Pero el crítico? flujo era menor. Pero está bien, pero el 2021 fue un año crítico, pero el gobierno nos hace cargo de la cifra de los 4 años, que ha sido de manera sostenida alta, a pesar de tener al ejército en la frontera, a pesar de tener modificación a la ley de migración y extranjería, o sea, a pesar pero la de, gran- todas pero las Andrés, alertas que había, no, que señalaban de que pero nuestro Andrés, país era un lugar idóneo y era un paraíso para el migrante ilegal. Entonces la pregunta es, ¿por qué el gobierno no ha dejado sin efecto, por ejemplo, la resolución de Junji, que da prioridad, número 1, garantizada a los hijos de migrantes ilegales? ¿Por qué no deja sin efecto aquello, teniendo la posibilidad de hacerlo de manera administrativa? Para Porque desincentivar. Porque mientras en nuestro país sigan habiendo incentivos para ingresar de manera irregular, van a seguir ingresando. Tú sabes que en salud, más de 500.000 migrantes se atienden de manera gratuita en los últimos años y que el 2023, sin RUT, solamente con el RUT de identificatorio provisorio, es decir, sin un RUT permanente, 184.000 el año 2023, que le está costando miles y miles de millones de dólares al Estado, postergando Andrés, todo a los que eso- están de manera regular eso a los todo lo- nacionales. Entonces la pregunta Andrés, es, eso todo lo ¿por qué sabemos. no apoyan, por qué no, Si eso- por qué no ese no es el apoyan con punto. ese tipo de medidas para efectos de cortar con este tipo Ya, de pero, situaciones? diputado, no podemos Esas caer cosas son en el otro tremendamente extremo. relevantes. Hay cuestiones humanitarias también en que no se puede privar de la salud, no se puede privar de la educación. Tenemos un error. No privar, pero a ver, pero poner prioridades primero. O sea, las prioridades tienen que ver con las personas que pagan sus impuestos, que están de manera legal en Chile, Yo estoy de acuerdo que con cumplen con sus obligaciones. Es lo mínimo que podemos de acuerdo esperar, que quien cumple la ley tenga prioridad, pero no puede tener prioridad alguien que incumple la ley en nuestro país Yo y que estoy de ingresó acuerdo como con Pedro usted, por su diputado. casa. La cuestión es que no podemos negar servicios que son básicos para niños y teniendo esa claridad, teniendo esa urgencia, que no la tenemos ahora, la tenemos hace harto rato en los servicios de salud y educación. Hace mucho rato. Están saturados. Entonces, Sí, ¿por qué sobre no todo en el tomamos medidas en la frontera, teniendo claro el problema de inmigración irregular? Es que esto Y nos podría estamos ser- sorprendiendo ahora. el- O con megáfono en noviembre del año 2023 de autoridades diciendo, por favor, no crucen. Eso Sí, es pero, Claudio, nuestras pero respuestas. me permiten un Sí. ángulo, porque mira, está bien, yo puedo entender. Yo soy el primer insatisfecho porque yo soy ariqueño y he visto esta realidad durante años. Y he podido comparar la cifra del 2021 con la sensación que uno ve. Pero no es infalible, pero hay que reconocer a las Fuerzas Armadas que, sin importar el color político del gobierno de turno, lo que han hecho es recibir un mandato que nosotros le dimos en el Congreso Sí. para que fueran a la frontera. Y déjenme decirle que es un esfuerzo logístico sobrehumano, porque lo que estamos viendo del Perú, yo les puedo asegurar que está bien, es un esfuerzo que están haciendo recién. En cambio, las Fuerzas Armadas chilenas están ahí instaladas hace mucho rato, con logística, con inteligencia, y están haciendo una pega diaria que yo me saco el sombrero, creo que hay que reconocerles. ¿Es infalible? No, porque en el caso de Chile-Perú estamos hablando de 169 kilómetros de frontera. O sea, fácil no es hacerse cargo de esto. Y dudo que 40 o 50 Fuerzas Armadas peruanas vayan a resolver el problema de un día para otro. No, Pero pero se una han preocupado señal. de 11 kilómetros. Pero es Eh, una señal. Bueno, pero nosotros dimos, por eso digo, nosotros dimos esa señal hace 2, 3 años atrás. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Esta situación, donde nosotros le dimos poder a las Fuerzas Armadas para que fueran, lo aprobamos transversalmente. Las Fuerzas hoy día Armadas pueden retener hasta por 12 horas a una persona. Pueden parar un vehículo, pueden revisar el vehículo, pueden hacer control de identidad, cuestión que naturalmente ellos no tenían antes. O sea, nosotros les dimos facultades. Entonces, ¿esto es infalible? No. La pregunta es, ¿qué más hay que hacer concretamente? Es que eso No, es el pues, punto hoy Oye, día. pero Aquí yo, hay déjenme que- decirle, yo no he escuchado ideas concretas, porque si ustedes me dan una idea concreta de qué más podemos hacer, créanme que yo me he desvivido por este tema en la frontera, porque yo defiendo a Arica y he estado ahí, No, está bien, he pero hablado yo- con las pero yo Fuerzas creo que Armadas, he sí, hablado con el sí. gobierno, he hablado con expertos, pero yo lo que necesito es que alguien me diga, ojalá de la vereda al frente de la oposición, una idea concreta que podamos hacer para hacer más eficiente este sistema. Porque imaginemos que mañana Pero- el próximo gobierno, sea quien sea, va a tener a las mismas Fuerzas Armadas ahí, a su disposición. Pero diputados, las ideas concretas debieron haber salido este fin de semana. Po.
¿Qué idea concreta hay? Ojalá ¿No? antes. ¿Qué se ha aplicado ahora? Ojalá. Porque todavía estamos Eso es lo que yo digo, esperando po. las reuniones. Eso es lo que yo Si digo. nosotros estamos contra el tiempo, esto No, está con- recién con Perú, partiendo. con Perú el tema es bastante claro. Tiene que haber un salvoconducto. Perú tiene que flexibilizar su posición. eso tiene que esa gente anunciarse tiene hoy. que salir. Esa gente tiene que salir de Arica, tiene que dársele la posibilidad que salga de manera ordenada. Y Pero aquí Perú en eso quedamos a tiene la que- voluntad- a Perú voluntad tiene de los que peruanos. flexibilizar, no hay otra. Si no, esa Bueno, gente pero va a quedar ahí. en el- y si no, convengamos que el problema también va a ser en Ecuador. Porque Bueno, si hacemos claro, un corredor eso es por el Perú, principio. Eso es lo llamativo. Y Ecuador dice, acá Ya, no van a pero entrar. déjenme decirle una ¿Cómo lo cosa. hacemos? Mire, la frontera conflictiva y más crítica en el caso peruano, no es la frontera con No, la Chile, po. frontera con Ecuador. Si sin duda. nosotros estábamos entrando 30, 50 personas por día al Perú, pero en la frontera con el Ecuador, en el norte peruano, esa es la frontera crítica. Pero allá no han desplegado todavía la Pero para Fuerza que nos Armada. tomen en serio, Sí, pero no sería... no Porque se ya quedaban no en les Perú, interesa, ya quieren que Pero- suban, que sigan yendo para arriba. No, por no, eso no, el problema es la gente que entra hacia el Perú desde Ecuador. Pero Pero ese no es se el quedaban problema. en Perú. po. Pero, diputado, No se quedaban en Perú. No, Pues, ¿sabes una lo que parte pasa? Es que importante, acá- sí, en Perú, acá- en Perú hay un grupo de venezolanos Sí, pero- que es superior al millón de personas. Pero o sea, las es leyes, grande las el leyes en número. Perú son mucho más estrictas que las leyes que tenemos, No, estoy que tan- teníamos yo nosotros no- acá. Yo no sé si seguro. son más Perú estrictas, tiene- lo que no, pasa es que mira, allá oye, sí las hacen cumplir. Perdón, probablemente. Repe, déjeme recordar una cosa. En Perú acaba de caer la presidenta, el Congreso la destituyó por una crisis de inseguridad y migratoria. Sí, sí. Perú tiene un problema, crimen organizado. o sea, y de crimen organizado brutal. O sea, pero no miremos a Perú como que ellos están haciendo lo correcto y nosotros estamos equivocados. La militarización de la frontera la hizo Chile hace 2 años y medio atrás. Ellos recién reaccionan. Pero, diputado, como O sea, señal, Perú tiene no hubiera un sido problema bueno... re grande. Pero como señal no hubiera sido bueno ahora que nuestro canciller esté en Arica Por supuesto, para fijar una todo el posición. rato, Eso tengo digo yo, ninguna por eso duda. manda subsecretario un día hubiese viernes. sido sin duda, y yo jamás hubiese hablado de normalidad y está todo bien. O sea, digamos, yo comparto esas críticas. Lo único que digo es que esto es un problema de Estado. Pero para que nos tomen en serio, tienen que estar las autoridades de nuestro Lo país que en pasa es que Arica. para que te tomen en Pero- serio, duda. tú tenés que apretar Eso en lo hemos serio. pedido Si por yo, años. yo te, Ya, te pero, digo a una ver. cuestión. Acá siempre estamos a la voluntad de lo que colaboren nuestros vecinos. Ese es el punto. Entonces resulta que Claro, nosotros, hay que ser y, más y duro en quiero la retomar, negociación diplomática. yo quiero que- retomar el punto con Bolivia, porque la frontera más difícil para nosotros es la boliviana. Correcto. Ya, pero Eh, es que ahí Pero hay un déjame punto. hacer el punto, por favor. Discúlpeme. Entonces, ¿cómo nosotros podemos diplomáticamente apretar a un vecino incómodo? Porque eso es lo que ha sido Bolivia durante todo este tiempo. Un vecino incómodo. Hoy día están entrando en un nuevo ciclo político. Parece que hay alguna disposición mayor a cierto diálogo. No tenemos relaciones diplomáticas con Bolivia. Bueno, ¿y cómo enfrentamos eso? Había un candidato, Johannes Kaiser, yo no sé si será buena idea o no. Ustedes me lo dirán, que ustedes que son políticos, que planteaba sanciones. ¿Quiénes somos nosotros para sancionar económicamente en el mundo? Nadie. Pero probablemente con Bolivia sí podemos apretar esa llave, pues. Bueno, hay tratados vigentes con Bolivia. Por supuesto, pues. Y todo su Comerciales. comercio, o su gran parte de su comercio, sale por nuestros Pasa por puertos. Chile. Yo estuve en la frontera con Colchane y es escandaloso. Pero nos van a regularizar. Los policías hasta- bolivianos, hay que Pasan por el decirlo, lado. pasan por el lado Sí. y muchas veces en dudosas conductas pasa, por parte de Haciendo vista Bolivia. gorda. Y eso yo Sí. lo vi in situ. Ya, pues, por lo pero tanto, ¿cuándo a mí me parece ¿cuándo que... nos vamos a poner nosotros los pantalones frente a vecinos incómodos? Es que, Bueno. ¿sabe cuál es la pregunta concreta, diputado? Y también le pregunto a usted, ¿cómo nosotros hacemos que nuestros vecinos, Bolivia y Perú, garanticen que, en este caso, por ejemplo, pasen estos inmigrantes? ¿Cómo los apretamos? Porque si vamos a quedar a voluntad de ellos, es que, como usted dice, no, es que tiene que haber un salvoconducto, y si no, ¿cómo nosotros los presionamos? ¿Con qué? A ver, ¿Qué yo creo que hacemos? los tratados Hay harta vigentes en materia comercial, uno tiene que ponerse más estricto y más duro respecto a el ingreso y salida de mercancía u otros elementos que puedan ser a ellos relevantes y que ellos necesitan que nosotros cumplamos. Porque en la medida que Perú y Bolivia siga siendo una aduana, ellos también están incumpliendo derecho internacional. Pero además, o también ¿sabe están una cosa? incumpliendo normas vigentes. Diputado, Entonces, los migrantes que quieren volver a Perú y quieren volver a Venezuela probablemente, ¿cómo ingresaron a Chile? Mira, yo Probablemente como una aduana por Perú o por Bolivia que los dejaron pasar, Sí, entonces no estamos sí, pidiendo eso nada es. del otro Ya, mundo. hoy día se está Estamos negociando, pidiendo que vuelvan se- por donde Se vinieron. está Sí. proyectando un corredor bioceánico. Sí. Nosotros estuvimos juntos en la Haya, usted iba como la delegación oficial de parlamentarios chilenos respecto. Conocemos bastante bien la historia con Bolivia. claro. Y resulta que nosotros, el tratado nos obliga a uno, y nosotros
para que no haga tanto ruido con esto del mar en todos los foros, ya sabe qué más. 4 toma, aquí tiene. Todos Sí. estos puertos y todas estas bodegas para que usted haga lo que quiera. Mitad de tarifa, no, chao tarifa. Nosotros arreglamos el tren Arica-La Paz. No te preocupes. Nosotros lo hacemos todo. Claro. Y ellos no nos dan nada. Es verdad, y yo creo que aquí hay una oportunidad. Porque mira, nosotros tenemos un tratado de paz y amistad de 1904 con Bolivia, que garantiza el libre tránsito, como tú decías. Ese libre tránsito respecto a los puertos chilenos, o sea, en Arica el 80% de la carga es boliviana. Es una buena noticia para Arica de todas maneras porque eso es crecimiento Sin económico, duda. pero trae hartas externalidades negativas. Les pongo un ejemplo, y aquí hay una idea concreta de algo que yo haría si fuera Cancillería. La semana pasada, un camión boliviano, son 9.000 camiones bolivianos que pasan en la frontera. Que entran aforados. 9.000 Entran aforados. que están en circulación. Un camión boliviano se desbarrancó y terminó afectando el Parque Nacional Lauca, el lago Chungará, que es el lago más alto del mundo, turístico. Y saben que volcó como 25.000 litros de aceite en el lago. Imagínense el problema. Y Bolivia no responde. Y en cambio Chile tiene que hacerse cargo de limpiar, porque imagínense la afectación ambiental que genera. Bueno, esto lo vemos siempre en Arica. Ha embolcado petróleo, afectando a las comunidades altiplánicas, en fin. ¿Qué haría yo? No entra ningún camión a Chile que tenga parte por ley de tránsito. Porque el libre tránsito del tratado de 1904 no significa que los señores puedan venir aquí como sea, que no tengan frenos, que no tengan luces, que no... Entonces, Mínimo. lo primero que diría, y déjenme decirles que es mucha plata la que está Pero acumulada es de de partes que la policía chilena le saca a los camiones bolivianos No y pagan. que no pagan. Yo les diría, lo primero que les diría a la Cancillería boliviana, no va a entrar ningún camión boliviano que tenga algún parte pendiente con Chile. Que no salga. Escúcheme Pongámonos bien, colorados, el 80% de los camiones bolivianos se va a quedar en la frontera. Y eso va a generar un problema económico para Bolivia. Entonces, lo que yo haría en buena lid, en todo nuestro derecho, es apretar a Bolivia a decirle, mire señor, usted tiene libre tránsito, pero usted me cumple las normas chilenas. Porque si no tenemos este tremendo daño ambiental que está generando ¿Y los por qué camiones usted cree bolivianos. que eso no se hace? Yo creo que falta, en la negociación con Bolivia, falta dureza. Mira, en